¿Dónde se esconde la memoria de toda una vida? En 1992, en la efervescencia de la Ciudad de México, una niña de 7 años, Elena Montoya, se esfumó, dejando un rastro de interrogantes y un vacío que el tiempo jamás llenaría. Sus días, antes repletos de risas que resonaban en el pequeño apartamento de Coyoacán, donde el aroma a café de olla y tortillas recién hechas era una constante mañanera, se volvieron un recuerdo difuso, casi un fantasma. Elena era una niña de ojos grandes y curiosos, con una cabellera oscura que danzaba a cada brinco y una imaginación que convertía el patio en un reino de aventuras. Pero su historia estaba a punto de volverse uno de los mayores misterios de la ciudad. ¿Cómo puede un día cualquiera transformarse en el umbral de una pesadilla? La rutina de Elena era un mosaico de pequeñas alegrías. Mañanas con el suave murmullo de los pasos de su mamá, Sofía, preparando el desayuno, el bullicio de su papá, Ricardo, leyendo el periódico. La escuela, a unas cuadras de casa, era un lugar de descubrimientos y juegos con amigos. Después de clases, el parque se convertía en el escenario principal, donde corría descalza por el pasto, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies, mientras el sol de la tarde dorada besaba su piel. Los fines de semana, la familia Montoya exploraba los mercados locales, repletos de colores y aromas, y a Elena le encantaba observar los puestos de flores de cempasúchil y a los artesanos tejiendo zarapes. Todo era tan cotidiano hasta que dejó de serlo. ¿Existe algo más doloroso que la ausencia sin explicación? Sofía, su madre, era una mujer de fe inquebrantable y una sonrisa dulce, pero con una fuerza silenciosa que sostenía a la familia. Ricardo, su padre, era un hombre trabajador, de pocas palabras, pero cuyo amor por Elena era visible en cada gesto, en cada caricia antes de dormir. La casa de los Montoya, aunque modesta, era un puerto seguro, un lugar donde el amor y la unión eran los pilares. Las paredes guardaban fotografías descoloridas de generaciones, y cada objeto, por más sencillo que fuera, contaba una historia, tejiendo el rico tapiz de sus vidas, un tapiz que de repente se vio rasgado. ¿Qué sucede cuando el aire se vuelve denso, presagiando una tragedia? Aquel día en particular, un martes común de agosto, el aire en la Ciudad de México estaba más pesado, cargado con la promesa de una lluvia que no llegaba. El calor húmedo se pegaba a la piel, y el olor a gasolina se mezclaba con el dulce perfume de las bugambilias que trepaban los muros de las casas vecinas. Elena se levantó temprano, emocionada con un nuevo dibujo que planeaba hacer en la escuela y con la perspectiva de jugar a las escondidas en el parque con sus amigos después de clases. El desayuno fue el de siempre, huevos revueltos, frijoles y tortillas, acompañados del agua fresca de naranja hecha al momento por su mamá. ¿Podría un simple hasta luego convertirse en un adiós eterno? Sofía, con su voz suave, le recordó a Elena que llevara su suéter, pues el pronóstico indicaba un posible frente frío al atardecer. Ricardo, al salir para el trabajo, le dio un beso en la frente a su hija, un gesto habitual que se convertiría en un recuerdo doloroso en los días venideros. Elena saludó desde la ventana, viendo a su padre desaparecer entre la multitud apresurada. La mañana transcurrió con la tranquilidad de siempre, los sonidos de la ciudad a lo lejos y el bullicio de la vida cotidiana llenando el aire. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás acompañando. Órale, estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario y cuéntame de dónde nos sigues. Cuando la rutina se rompe, ¿qué queda? El trayecto a la escuela lo hicieron a pie, con Elena parloteando sobre sus planes para el día,
mientras Sofía la escuchaba con una sonrisa. Al despedirse en la puerta de la escuela, un abrazo apretado y un «hasta más tarde, mi amor» fueron las últimas palabras que la madre le dirigiría a su hija ese día. En el salón de clases, Elena se sumergió en su nuevo proyecto de dibujo, un jardín secreto lleno de mariposas monarca y flores coloridas. El tiempo pasó volando, entre lecciones y risas con los compañeros. El almuerzo en la cantina fue sencillo, pero sabroso, y los juegos en el patio durante el recreo parecían no tener fin. El sol fuerte puede esconder la más profunda de las sombras. El calor de la tarde comenzaba a apretar, y la promesa de lluvia parecía haberse disipado, sustituida por un sol fuerte que castigaba el asfalto. Cuando sonó el timbre de salida, Elena se despidió de sus amigos y comenzó el camino de regreso a casa, un trayecto que conocía de memoria. La mochila en la espalda se balanceaba a cada paso y sus pensamientos estaban puestos en la caja de lápices de colores nuevos que había ganado de regalo y que la esperaban en casa. Pasó por la panadería, de donde salía un delicioso aroma a pan de 1900, dulce recién horneado, y por la floristería, con sus colores vibrantes que siempre llamaban su atención. Ahora prepárate para conocer la conmovedora historia de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por amor, silencio, búsqueda y un desenlace que pocos podrían imaginar. Vamos a darle. El barrio, generalmente bullicioso, parecía un poco más silencioso ese atardecer. El viento, antes solo una suave brisa, comenzó a soplar con más intensidad, levantando pequeñas nubes de polvo. Elena apresuró el paso, sintiendo un escalofrío que no era de frío. Un gato negro se cruzó en su camino, y ella, supersticiosa como toda niña mexicana, rió, pensando en la buena suerte. El presentimiento de algo malo, pero sin rostro, dobló la esquina de su calle, el corazón latiéndole con la expectativa de ver a su madre y mostrarle el dibujo que había terminado en la escuela. El olor a casa, una mezcla de especias y limpieza, ya se podía sentir. Sin embargo, algo era diferente. Un coche oscuro que ella nunca había visto antes estaba estacionado un poco más adelante, y la figura de un hombre de espaldas, parado cerca de la puerta de su casa, parecía esperar a alguien. Una sensación de incomodidad invadió a Elena, apretándole su pequeño pecho. En un abrir y cerrar de ojos, la vida puede cambiar para siempre. El hombre se volteó, y Elena sintió un escalofrío. No parecía un vecino, ni alguien conocido. Sus ojos, incluso a la distancia, parecían fríos y vacíos. Hizo un gesto sutil con la cabeza, casi imperceptible, para que ella se acercara. El instinto de una niña, puro y sin filtros, le gritó peligro. Pero antes de que pudiera reaccionar, un segundo coche, viniendo de la dirección opuesta, se detuvo bruscamente a su lado. Una mano fuerte agarró su brazo, y el mundo de Elena se deshizo en un borrón oscuro, silenciando la risa y los sueños de una niña para siempre. La puerta se abrió con un crujido familiar, pero el olor a casa no trajo el consuelo habitual. Sofía, la mamá de Elena, esperaba a su hija con una merienda ligera y la curiosidad sobre el dibujo del día. El silencio, sin embargo, era diferente, pesado. Los minutos se arrastraron, transformándose en una eternidad. A cada tic-tac del reloj, en la pared de la cocina, el corazón de Sofía se aceleraba, un presentimiento frío comenzando a instalarse. Intentó racionalizar. Tal vez Elena estaba jugando con alguna amiga en la calle, olvidada del tiempo, como tantos niños hacen, pero una punzada de ansiedad, una alerta materna innegable, la impulsó a ir hasta la ventana. La calle estaba vacía, el sol ya inclinándose en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, un atardecer que sería manchado para siempre por la memoria de aquel día.
Llamó el nombre de Elena, primero en tono suave, luego con la voz entrecortada por el miedo, hasta que le dolió la garganta. El silencio era la única respuesta, un silencio cruel que se instalaba en cada rincón de la casa, antes tan llena de vida. La alarma sonó cuando Ricardo, el padre de Elena, llegó a casa, encontrando a Sofía llorando a mares, con los ojos fijos en la puerta que Elena no cruzaba. «No volvió, Ricardo». Las palabras salieron como susurros de desesperación. El rostro de Ricardo, generalmente calmado, se contorsionó en una mezcla de incredulidad y pánico. La casa, antes un refugio, se volvió un laberinto de angustia. Revolvieron cada habitación, cada armario, como si la niña pudiera haberse encogido mágicamente y escondido. La cama de Elena, arreglada con la sábana de mariposas, la muñeca favorita recostada en la almohada, los cuadernos de dibujo apilados en la mesita de noche, todo permanecía intacto, pero la presencia vital de la niña se había esfumado. Cada objeto era un recordatorio doloroso de una vida que había sido interrumpida, un eco mudo de una niña que ya no estaba allí. El aire parecía más denso, cada respiración un esfuerzo, mientras la cruel realidad comenzaba a imponerse. La noche cayó, y con ella la oscuridad trajo consigo un terror gélido. Las calles de la Ciudad de México, antes vibrantes y llenas de vida, parecían ahora siniestras y amenazadoras. Ricardo salió corriendo, gritando el nombre de Elena, mientras Sofía llamaba a vecinos, amigos de la escuela, a cualquiera que pudiera haber visto a su hija. Las respuestas eran siempre las mismas. «No, Sofía, no la hemos visto». A cada negativa, el nudo en su estómago se apretaba un poco más. La policía fue alertada, pero las primeras horas estuvieron llenas de preguntas protocolares, burocracia fría que parecía ignorar la desesperación de una pareja que veía su mundo desmoronarse. El reloj avanzaba, y cada minuto que pasaba sin noticias disminuía la esperanza, reemplazándola por un miedo avasallador. El barrio, que antes parecía un lugar seguro, se revelaba ahora un escenario de incertidumbres y sombras. Las horas se transformaron en una madrugada interminable, y el amanecer trajo consigo una luz cruel que revelaba la ausencia de Elena de forma aún más brutal. Las lágrimas ya no rodaban. Habían sido reemplazadas por un torpor doloroso, una especie de shock que amortiguaba el alma. Los policías, aunque con buena voluntad, parecían perdidos entre tantas calles y tanta gente. A cada nueva información que buscaban, cada testigo que intentaban encontrar, el resultado era el mismo: el silencio. La foto de Elena, con su sonrisa amplia y sus ojos brillantes, fue distribuida incansablemente, esparciéndose por postes, muros y comercios locales. El rostro inocente de la niña se convertía en un símbolo del dolor y la incertidumbre, grabado en la memoria de todos los que pasaban y se detenían a leer los carteles descoloridos. Días se arrastraron, volviéndose semanas, y las semanas se transformaron en meses de una agonía sin fin. La casa de los Montoya, antes un hogar vibrante, se convirtió en un santuario de tristeza. La habitación de Elena permaneció intacta, un museo de la infancia perdida. Cada juguete, cada prenda de ropa, un recordatorio punzante de quien no estaba allí. Sofía pasaba horas sentada en la cama de su hija, abrazando la muñeca de trapo que Elena tanto amaba, sintiendo el dulce olor de la tela y las memorias de la niña que un día llenó ese espacio. Ricardo, antes un hombre fuerte y resiliente, se consumía a la vista, su cuerpo encorvado por el peso del dolor. El trabajo se volvió una carga y la vida social inexistente. El vacío dejado por Elena era un agujero negro que succionaba toda la luz y la alegría de sus existencias. Y la esperanza, antes una llama, parpadeaba, amenazando con apagarse en cualquier momento. Cada mañana, Sofía miraba el lugar vacío en la mesa y el café perdía el sabor.
Cada noche Ricardo evitaba la habitación de Elena. El dolor de ver sus juguetes era insoportable. La vecindad, al principio solidaria y movilizada, gradualmente volvió a su rutina, y la familia Montoya se sentía cada vez más aislada en su dolor. Las preguntas, ¿alguna noticia?, se volvieron más raras, y las miradas de lástima eran casi tan dolorosas como la propia ausencia. La prensa, que en los primeros días había cubierto el caso con fervor, también se enfrió, y el nombre de Elena Montoya, antes en todos los titulares, aparecía esporádicamente en pequeñas notas, como un recordatorio de un misterio que la Ciudad de México parecía haber olvidado. La sensación de abandono crecía, y la lucha por mantener viva la esperanza se volvía una batalla solitaria. Las autoridades, a pesar de los esfuerzos iniciales, parecían llegar a un callejón sin salida. Las pocas pistas que surgían eran infructuosas, llevando a caminos sin solución. No había testigos claros, ningún pedido de rescate, ninguna evidencia concreta que pudiera indicar el paradero de Elena. El caso se enfrió, convirtiéndose en uno más entre tantos archivos guardados, a la espera de un milagro o de una nueva pista que quizás nunca llegara. Para Sofía y Ricardo, cada llamada que no era de la policía, cada golpe en la puerta que no traía a su hija de vuelta, era una puñalada en el corazón. La fe de Sofía fue puesta a prueba al límite, y Ricardo, en su silencio, sentía la impotencia corroer su alma, dejándolo con una amarga sensación de fracaso. Su vida se convirtió en una espera constante, una vigilia silenciosa que se extendió por años. Cada cumpleaños de Elena, cada Navidad, cada fecha conmemorativa, era un recordatorio agudo de la silla vacía, de la risa ausente. Sofía se aferraba a cada fragmento de esperanza, participando en grupos de apoyo a padres de niños desaparecidos, pegando carteles, buscando videntes, cualquier cosa que pudiera encender una chispa de luz en la oscuridad. Ricardo, por otro lado, se hundió en un silencio profundo, su dolor manifestándose en noches de insomnio y en una mirada distante. Se amaban, pero el dolor de la desaparición de Elena había creado una barrera invisible entre ellos, una herida compartida que, paradójicamente, los alejaba. La habitación de Elena, con sus paredes pintadas de un tono suave de amarillo y los dibujos colgados en la pared, siguió siendo un lugar sagrado. Sofía entraba allí todos los días, acariciaba la colcha, organizaba los juguetes como si Elena fuera a volver en cualquier momento para jugar. Era un ritual de amor y desesperación, una forma de mantener viva la memoria de su hija y la esperanza de un reencuentro. El olor aguardado impregnaba el ambiente, una mezcla de polvo y recuerdos que asfixiaba en cada visita. La casa entera parecía respirar la ausencia, cada mueble, cada rincón, testigo de una familia que luchaba por sobrevivir a su propia tristeza. La vida, para ellos, se había detenido el día en que Elena no volvió a casa. Y entonces 30 años pasaron, 3 décadas de silencio, de preguntas sin respuestas, de un dolor que jamás se atenuó, solo se transformó en una cicatriz profunda en el alma. El cartel descolorido de Elena, con su sonrisa de niña, todavía era, a veces, visible en algún poste olvidado en la Ciudad de México, un recordatorio mudo de una vida interrumpida. La esperanza, que en algunos momentos casi se apagó, era alimentada por pequeños fragmentos de memoria, por sueños vívidos que traían a Elena de vuelta a sus brazos solo para desaparecer con el despertar. La familia Montoya, o lo que quedaba de ella, vivía en una especie de limbo, atrapada entre el pasado de una pérdida inexplicable y un futuro incierto, sin haber encontrado jamás la paz. Hasta que, en un hospital moderno, un milagro improbable comenzó a desarrollarse. El silencio del coma era un velo espeso que cubría a Elena por 30 años, una oscuridad donde el tiempo no existía, donde el pasado se había disuelto.
De repente, un hilo tenue de luz comenzó a perforar esa niebla. Sonidos distantes, voces apagadas, el olor a antisépticos y el ligero zumbido de aparatos médicos comenzaron a infiltrarse en su conciencia adormecida. Era como emerger de un sueño profundo y sin sueños, pero sin la familiaridad del despertar en su propia habitación, en su propia vida. La oscuridad daba paso a una confusión abrumadora, y el cuerpo, antes inerte, respondía con movimientos lentos y vacilantes. El parpadeo de las luces blancas del techo de la sala de cuidados intensivos fue la primera imagen nítida en décadas. Elena abrió los ojos, sintiéndose extraña en su propio cuerpo, como si estuviera atrapada en un envoltorio desconocido. Una enfermera, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, se inclinó sobre ella, una sonrisa incrédula brotando en sus labios. «Está viva, es Elena Montoya», exclamó la voz, cargada de emoción e incredulidad. El nombre resonó en los oídos de Elena, pero no traía reconocimiento, solo una sensación de vacío. ¿Quién era Elena Montoya? La pregunta ecoaba en su mente, pero la respuesta estaba perdida en algún lugar profundo de su conciencia, inaccesible, como un tesoro enterrado. La confusión era un laberinto sin salida. Elena intentó hablar, pero su voz salió débil, ronca, las palabras se enredaban. Su boca estaba seca y la sensación de estar conectada a cables y tubos era abrumadora. Los rostros a su alrededor eran desconocidos, las voces extrañas. Médicos y enfermeras entraban y salían, sus ojos curiosos y sus susurros cargados de un asombro que Elena no comprendía. Hablaban de un coma de 30 años, de un caso de desaparición que se volvió leyenda. Pero para ella todo era nuevo, sin conexiones, sin el menor rastro de memoria que pudiera anclarla a esa realidad surreal. Los flashes llegaron sin aviso, como relámpagos en una noche oscura, pequeñas imágenes inconexas, sonidos fragmentados, olores familiares que no encontraban un contexto. Un rostro sombrío e indefinido, un olor peculiar a tierra mojada y algo metálico. Una voz susurrando palabras indistintas que parecían disolverse en el aire. Eran como piezas de un rompecabezas gigante, esparcidas y sin nexo, causando un dolor de cabeza palpitante y una angustia profunda. Cada flash era un recordatorio de que algo vital faltaba, una parte esencial de sí misma que se había perdido en la oscuridad de su mente. Mientras Elena se recuperaba físicamente, la noticia de su milagro se extendió como pólvora. Una mañana gris, el teléfono sonó en la casa de los Montoya. Sofía, ahora una mujer de cabello blanco y arrugas profundas que contaban la historia de años de sufrimiento, contestó con la incredulidad habitual de quien ya no esperaba buenas noticias. Del otro lado de la línea, la voz oficial del hospital, vacilante al principio, confirmó lo impensable. «Señora Montoya, su hija Elena ha sido encontrada. Está viva». El aparato se resbaló de las manos de Sofía, cayendo al suelo con un golpe seco, pero ella no sintió nada. Su corazón, tanto tiempo adormecido en tristeza, parecía haber despertado con un choque eléctrico. Ricardo, que estaba en el patio, vino corriendo al escuchar el ruido. Encontró a Sofía pálida, con los ojos desorbitados, la respiración contenida en la garganta. Las palabras que balbuceó, casi inaudibles, eran como un eco de un sueño imposible. Elena, nuestra Elena. La incredulidad se transformó en esperanza, una esperanza tan fuerte que parecía irreal. 30 años de luto y dolor, de carteles descoloridos y oraciones susurradas, parecían evaporarse en un instante. Ricardo sintió un nudo en la garganta, las piernas le flaquearon. El milagro que habían dejado de esperar había, de alguna manera, sucedido. El trayecto hasta el hospital lo recorrieron en un estado de sopor, una mezcla de ansiedad y euforia.
Cada curva en la carretera, cada semáforo, parecía una eternidad. Las manos de Sofía temblaban mientras Ricardo apretaba el volante, su mente luchando por procesar la magnitud del momento. ¿Qué dirían? ¿Cómo sería reencontrarse con una hija que se fue niña y regresó adulta? La imagen de la pequeña Elena, con su sonrisa y sus dibujos, contrastaba brutalmente con la mujer que esperaban encontrar, una mujer cuya identidad estaba envuelta en misterio. El pasado y el presente chocaban de forma abrumadora. Al entrar en la habitación del hospital, el aire pareció condensarse. Allí estaba ella, no la niña de 7 años, sino una mujer de 30 y tantos, con los mismos ojos grandes, pero ahora con una expresión de extrañeza y cansancio. Sofía dio un paso al frente, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Mi hija», susurró, la voz entrecortada. Elena la miró, sin reconocimiento, sin la menor chispa de familiaridad. La amnesia era un muro invisible que los separaba, una barrera cruel que impedía el reencuentro que tanto soñaron. El dolor de la ausencia, que ellos creían haber dominado, regresaba con una nueva e inesperada forma. Ricardo observaba la escena en silencio, una mezcla de alivio y desolación. Su Elena estaba viva, pero no era la Elena que él conocía. La mujer frente a él era una extraña, un alma perdida en un cuerpo que había envejecido sin sus recuerdos. El abrazo de Sofía a su hija fue un gesto de amor incondicional, un lamento silencioso por todos los años perdidos, por todas las experiencias que nunca vivieron juntas. Elena permaneció inmóvil, sin corresponder el abrazo, una figura pasiva ante emociones que no comprendía, una hoja en blanco donde la historia de su vida debería estar. El regreso de Elena desestabilizó la frágil paz que los Montoya habían construido en torno a su dolor. La esperanza había regresado, pero trajo consigo una nueva capa de sufrimiento. La hija estaba allí, pero no estaba. La vida que habían organizado en torno a la ausencia necesitaba ser deshecha y reconstruida, un desafío hercúleo que parecía casi imposible. El milagro había sucedido, pero la cura aún estaba lejos, y el misterio de lo que le había pasado a Elena en los últimos 30 años planeaba sobre ellos como una sombra, una nueva y terrible incógnita en sus vidas. Poco a poco, una rutina extraña y delicada se estableció en el hospital. Elena, con la paciencia de los que habían renacido, comenzó a interactuar con los médicos y enfermeras, pero principalmente con Sofía y Ricardo. Contaban historias de su infancia, mostraban fotos, con la esperanza de que algún fragmento, algún eco del pasado, encendiera una llama en su memoria. Sofía traía sus cuadernos de dibujo, señalando las mariposas coloridas y los jardines secretos que Elena amaba crear. Ricardo, en silencio, solo observaba, una mezcla de cariño y desamparo en su mirada. Para Elena era como escuchar la historia de una extraña, un personaje en un libro con el que no lograba conectar, a pesar del afecto evidente de sus padres. La amnesia era un muro impenetrable y cada intento de derribarlo resultaba en una frustración silenciosa, tanto para ella como para la familia. Un día, una visita inesperada rompió la monotonía del hospital. Un hombre mayor, con un semblante cansado y ojos que cargaban la melancolía de historias no contadas, se presentó como el detective Morales, ahora jubilado. Había trabajado en el caso de Elena hace 30 años, una investigación que lo asombraba hasta hoy. Su escepticismo era palpable. Había visto muchos casos de desaparición sin solución, y el regreso de Elena parecía demasiado bueno para ser verdad. Se sentó junto a la cama, su mirada escrutadora fija en Elena, como si intentara descifrar un enigma que lo desafiaba por décadas. Morales no trajo flores o regalos, sino un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de
seda descolorido. Esto fue encontrado cerca de donde desapareciste, Elena, dijo, su voz ronca. Desenvolviendo el pañuelo, reveló un antiguo medallón de plata, gastado por el tiempo, con un pequeño delfín grabado. Sofía lo reconoció de inmediato, las lágrimas brotando de nuevo. Era de ella. Mi padre se lo dio en su cumpleaños de 6 años. Elena, por su parte, sintió una punzada extraña en el pecho. El medallón, frío y pesado en su mano, parecía vibrar con una energía peculiar, casi como si el metal pudiera susurrar secretos antiguos. Al tocar el medallón, un torbellino de sensaciones invadió a Elena. No era un recuerdo claro, sino una avalancha de flashes intensos y perturbadores. El olor a metal, un brillo fuerte de luz que la ofuscaba, el sonido ahogado de una voz distorsionada y, por último, la sensación de caída, de vacío. Cerró los ojos con fuerza, la cabeza dándole vueltas. El objeto, antes solo un adorno, se transformó en un portal a un pasado que parecía luchar por emerger, forzando la puerta de la amnesia. El detective Morales observaba su reacción con un interés renovado, el escepticismo dando paso a una pizca de esperanza y curiosidad. La reacción física de Elena fue innegable. Sudores fríos, temblor en las manos y una respiración jadeante. Los médicos, preocupados, la evaluaron, pero no encontraron nada anómalo. Era la mente de Elena reaccionando, su cuerpo recordando lo que la conciencia había olvidado. Morales, con su experiencia en casos complejos, comprendió que aquel medallón era la clave, el catalizador. Elena, dijo, su voz ahora más suave, necesitas recordar. Lo que sea que te haya pasado está ligado a esto, y puede haber alguien que no quiere que lo recuerdes. Las palabras del detective encendieron una chispa en Elena. No se trataba solo de recuperar sus recuerdos para la familia. Se trataba de entender el peligro que la rodeaba, el misterio que la había robado durante 30 años. La sensación de estar siendo observada, de tener una sombra siguiéndole los talones, comenzó a manifestarse incluso dentro del ambiente seguro del hospital. Los flashes de memoria, antes solo incómodos, se convirtieron en alertas, incitándola a buscar respuestas. La amnesia, que antes era una prisión, ahora era un desafío. A partir de ese momento, el deseo de Elena de recuperar sus recuerdos se volvió una necesidad imperativa. Comenzó a pedir detalles, a hacer preguntas sobre su desaparición, observando las reacciones de sus padres y del detective. Sofía y Ricardo, a pesar del dolor, veían un brillo de determinación en los ojos de su hija, una fuerza que no existía antes. Morales, al percibir la nueva postura de Elena, ofreció su ayuda, no como policía, sino como aliado. Sabía que, para desentrañar el caso, necesitaría a la propia Elena como guía. Las conversaciones con Morales se convirtieron en sesiones de investigación. Él traía informes antiguos, mapas del barrio de Coyoacán de 1992, nombres de testigos. Elena absorbía cada información, su mente trabajando para conectar los puntos, para dar sentido a los flashes caóticos que la asediaban. Aprendió sobre las contradicciones del caso, los callejones sin salida que habían frustrado a la policía, la falta de un motivo aparente. El misterio, antes una nube distante, ganaba contornos más nítidos y Elena sentía que se acercaba a la verdad, por más dolorosa que pudiera ser. El incidente incitante había sido la visita del detective y el medallón. Ahora, un nuevo elemento impulsaba a Elena fuera del hospital. Un día, mientras hojeaba un álbum de fotos antiguas que Sofía había traído, se detuvo en una imagen. Era una foto de ella, niña, en un parque que le parecía extrañamente familiar. A su lado, en la foto, había una figura borrosa, casi imperceptible. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una voz interior susurró: «El parque. Yo estaba allí».
Elena sabía que necesitaba ir a ese parque, que la clave de su pasado estaba allí, escondida entre los árboles y los columpios. Su recuperación física progresaba, pero la recuperación de su identidad dependía de su valor para revisar los lugares de su infancia. El detective Morales, aunque dudoso, comprendió la urgencia. Sofía y Ricardo, divididos entre el miedo de perderla de nuevo y la esperanza de su sanación, estuvieron de acuerdo. La jornada de Elena, para desentrañar su propio misterio, apenas comenzaba, y la Ciudad de México, con sus secretos y sus recuerdos, la esperaba. La Ciudad de México pulsaba con una energía que era a la vez familiar y extraña para Elena. Cada calle, cada construcción antigua, cada puesto de tacos en su esquina, parecía susurrar secretos de un pasado que ella intentaba desesperadamente rescatar. Con el detective Morales a su lado, actuando como guía y protector, Elena comenzó su jornada por la memoria, revisitando los escenarios de su infancia. Los primeros pasos fuera del hospital fueron vacilantes, una mezcla de emoción y miedo. El aire denso de la ciudad, la mezcla de olores a garnachas y polución, la cacofonía de voces y claxones. Todo eso atacaba sus sentidos, abrumándola, pero subyacente a esa confusión había una extraña sensación de pertenencia, como si cada detalle estuviera grabado en su ADN, incluso si no en su mente consciente. La primera parada fue el Parque de la Foto, ese que había desencadenado su decisión. El Parque de Coyoacán, con sus árboles centenarios y bancas de hierro forjado, era un lugar donde Elena, de niña, había pasado incontables horas jugando. Al pisar el césped, bajo el sol fuerte de la tarde, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Los sonidos de niños riendo en el parque, el olor a tierra mojada y hojas caídas, la vista de los columpios vacíos. Todo parecía evocar algo. Un flash más vívido que los anteriores irrumpió en su mente. Ella estaba en el columpio, empujada por una figura alta y fuerte. La risa infantil, sin embargo, fue repentinamente reemplazada por un silencio abrupto, un pánico gélido. La memoria era fugaz, pero la sensación de que algo terrible había sucedido allí permaneció, un eco fantasmagórico. Morales observaba a Elena con atención. Podía ver la lucha interna, la forma en que ella se aferraba a los fragmentos de memoria. La llevó hasta la antigua casa de los Montoya. El apartamento estaba alquilado a otra familia ahora, pero el exterior seguía siendo el mismo. Al tocar la puerta desgastada, Elena sintió una familiaridad extraña, como si sus manos reconocieran el tacto de la madera. Más flashes, el olor a café, la voz de su madre cantando, la risa ahogada de su padre. Pero entre esas memorias felices una imagen persistía. Un coche oscuro, parado en la calle, y la figura de un hombre de espaldas, la misma que había visto en su último flash en el hospital. Una sensación de incomodidad inquebrantable. Las visitas se extendieron a la antigua escuela de Elena, los pasillos vacíos, los pupitres alineados, el patio donde había jugado. Nada, sin embargo, parecía despertar. Recuerdos significativos. La mente de Elena era selectiva, guardando solo lo que la perturbaba, lo que la asustaba. Las memorias felices parecían más difíciles de acceder, quizás oscurecidas por el trauma de su desaparición. El detective Morales explicó que eso era común en casos de amnesia traumática, donde el cerebro, en su intento de protección, borraba los eventos más dolorosos. Pero Elena sentía que había algo más, una barrera que impedía el acceso completo, como si hubiera una fuerza externa actuando. Mientras revisaban los lugares, Elena comenzó a sentir una sensación perturbadora, la de estar siendo observada. Inicialmente eran solo impresiones, miradas rápidas de extraños en la calle, la sensación de que un coche pasaba por ella 2 veces.
Pero la intuición de Elena, agudizada por su condición y por la urgencia de su búsqueda, comenzó a alertarla. Se lo comentó a Morales, quien, con su experiencia, se tomó en serio las observaciones. Es posible que quien te llevó no... Quiera que lo recuerdes, Elena, reflexionó, el rostro marcado por la preocupación. El peligro no era solo del pasado, parecía estar manifestándose en el presente, una amenaza sutil y constante. La sensación de peligro aumentó cuando, en una visita a una antigua panadería donde Elena solía comprar dulces, un mensaje anónimo fue dejado en su bolsillo. Para de buscar. Las letras, recortadas de periódico, eran un cliché de películas. Pero el efecto fue real. El miedo le heló el estómago a Elena. El mensaje era una advertencia directa, una prueba de que alguien estaba atento a sus pasos, siguiendo cada uno de sus movimientos. Morales intensificó la seguridad, percibiendo que la búsqueda de respuestas se estaba volviendo cada vez más peligrosa, transformando la investigación en una verdadera cacería. La vida de la familia Montoya también se veía afectada por esa tensión. Sofía y Ricardo, aunque aliviados por tener a Elena de vuelta, vivían en un estado de alerta constante, con miedo de que su hija pudiera perderse de nuevo. Intentaban protegerla, pero la determinación de Elena era inquebrantable. La división familiar, que Morales había notado en sus antiguos informes, comenzó a resurgir sutilmente. Había secretos, medias verdades que la familia guardaba, quizás para protegerse a sí mismos, o quizás para proteger a la propia Elena de una verdad aún más devastadora. En medio de esa búsqueda febril, un pequeño diario de su infancia, guardado por Sofía durante todos esos años, fue redescubierto. Era una pequeña libretita con cubierta de tela floral, sus páginas llenas con la caligrafía infantil de Elena y sus dibujos ingenuos. Sofía se lo entregó a su hija con las manos temblorosas, la esperanza mezclada con el temor. Lo adorabas, Elena. Escribías todo en él. El diario era más que un objeto. Era un portal a la mente de una niña que había desaparecido. Al hojear las páginas amarillentas, Elena sintió una conexión. Allí estaban sus sueños, sus miedos infantiles, sus pequeñas observaciones sobre el mundo. Y entonces, en una página casi al final, un dibujo le llamó la atención. No era una mariposa o una flor, sino un boceto tosco e infantil de una casona antigua, con una torre puntiaguda y un portón ornamentado. Al lado, una anotación en letra de niña. Casa de la tía Ana, no me cae bien. La imagen de la casona y el nombre tía Ana resonaron en Elena de una forma que ningún otro flash lo había hecho. No era pánico, sino una sensación de frío y repulsión. El dibujo no era de un lugar cualquiera, parecía familiar, pero de una forma sombría. El detective Morales, al ver el dibujo, se sorprendió. La tía Ana. Esa es la hermana de tu madre, Elena, dijo, su voz cargada de una extraña cautela. Aparentemente, la tía Ana se había mudado de la Ciudad de México poco después de la desaparición de Elena, y poca gente sabía de su paradero. Lo que parecía un secuestro al azar, ahora se revelaba como una compleja telaraña, con raíces en su propia familia, y el misterio de su desaparición adquiría un nuevo y perturbador contorno. La revelación del diario de Elena sobre la tía Ana y la casona impulsó la investigación hacia una dirección inesperada e inquietante. La figura de la tía, hasta entonces casi olvidada, emergió de las sombras del pasado como una pieza central del rompecabezas. Sofía, renuente, confirmó que Ana, su hermana mayor, siempre fue una persona compleja, con un temperamento difícil y un estilo de vida que la alejaba de la simplicidad de la familia Montoya. A ella nunca le importaron mucho los niños, Sofía confesó, su voz cargada de un dolor antiguo, como si la memoria de la hermana,
despertara sentimientos conflictivos de lealtad y resentimiento. El detective Morales, con su perspicacia, percibió que la familia de Elena guardaba más secretos de lo que imaginaba, y que la verdad podría ser más dolorosa de lo que cualquiera de ellos preveía. Con el dibujo de la casona como guía, Elena y Morales iniciaron una búsqueda minuciosa de información. El detective, con sus antiguos contactos, descubrió que la tía Ana se había casado con un hombre influyente, ligado a la alta sociedad mexicana, y que ambos eran conocidos por su discreción y vida reclusa. La casona, una propiedad aislada en las afueras de la Ciudad de México, era una fortaleza de silencio, rodeada de muros altos y secretos bien guardados. Las informaciones eran escasas y difíciles de obtener, como si una capa de sigilo hubiera sido cuidadosamente construida alrededor de la vida de la tía de Elena, protegiendo algo que no quería ser descubierto. Cada paso hacia el pasado de la tía Ana estaba acompañado por una sensación creciente de amenaza. Elena sentía que los ojos que la observaban no eran solo de curiosos, sino de alguien que deseaba impedírselo. Pequeños incidentes comenzaron a intensificarse. Neumáticos pinchados en el coche de Morales, llamadas anónimas con ruidos perturbadores, la sensación de que eran seguidos en cada esquina. La paranoia era real, y el detective, con sus instintos agudos, sabía que se acercaban a algo peligroso. El juego del gato y el ratón había comenzado, y la vida de Elena corría riesgo. Una pista inesperada surgió de un antiguo vecino de Sofía, un señor que recordaba vagamente a la tía Ana y a su marido. Mencionó a un empleado de la casa, un hombre silencioso y discreto, que solía hacer los recados para la pareja. El nombre del empleado, aunque olvidado por el tiempo, despertó un nuevo flash en Elena, el rostro sombrío que había visto en sus primeros recuerdos en el hospital. No era el rostro de Ana, sino de un hombre. Ese hombre estaba en el centro de su desaparición, y la casona no era solo el escenario, sino quizás el lugar donde la habían mantenido. Elena y Morales decidieron investigar la casona de cerca. La propiedad, aunque antigua, parecía bien cuidada, pero envuelta en un silencio casi sepulcral. Intentaron hablar con los vecinos, pero la mayoría se mostraba reacia, con miedo de hablar sobre los antiguos residentes. La sensación de estar pisando un terreno minado era palpable. Elena, con su intuición agudizada, sentía la presencia de algo sombrío allí, como si las paredes de la casona guardaran la memoria de un secreto terrible, un secreto que estaba a punto de ser desenterrado, para bien o para mal. La búsqueda de registros del empleado llevó a Morales a archivos antiguos de agencias de seguridad privadas. El nombre, cuando finalmente fue encontrado, pertenecía a un hombre con un historial discreto, pero con lazos con figuras de poder en la Ciudad de México. La telaraña se revelaba más compleja que un simple secuestro. Era una conspiración que involucraba a personas influyentes, cuyo interés en mantener a Elena en silencio era profundo. La vida de la niña de 7 años se había cruzado con un secreto que no podía ser expuesto, y su desaparición había sido una solución brutal para un problema conveniente. La gran prueba vino de una antigua empleada de la casa de la tía Ana, una señora ya mayor y enferma que, sintiendo el peso de la conciencia, decidió finalmente hablar. Confirmó que Elena había sido llevada a la casona después de su desaparición. El motivo no era rescate, era para silenciarla. Elena, en su inocencia infantil, había presenciado algo que no debía ver, un secreto oscuro que involucraba al marido de la tía Ana y sus negocios ilícitos. La niña se convirtió en una testigo indeseada y la solución fue hacerla desaparecer. Una decisión cruel y calculada que cambiaría la vida de todos para siempre. La empleada describió cómo Elena fue mantenida en una habitación aislada en la casona.
sin contacto con el mundo exterior. La tía Ana era fría y distante, mientras que el empleado, aquel cuyo rostro Elena recordaba, era el responsable de su vigilancia. La anciana reveló que Elena fue medicada para borrar sus recuerdos, una forma de garantizar que, incluso si fuera encontrada, jamás recordaría lo que había sucedido. La amnesia no era solo un trauma, era el resultado de una intervención deliberada, un acto cruel que robó la identidad de la niña. Sin embargo, la empleada también reveló que después de meses en la casona, Elena enfermó gravemente. Temiendo la muerte de la niña y la exposición del secreto, la tía Ana y su marido la abandonaron inconsciente en un lugar remoto, con la esperanza de que su cuerpo jamás fuera encontrado. Esa fue la gran prueba, la confirmación de que Elena no había sido abandonada por casualidad, sino como parte de un plan para ocultar un crimen aún mayor. La figura borrosa que Elena veía en los flashes era, en realidad, el hombre que la había abandonado, dejándola al borde de la muerte. La revelación fue devastadora para Elena. La verdad, por más que la buscara, era un golpe cruel. Su propia familia, a través de la tía Ana, había conspirado para su desaparición, y su amnesia era una consecuencia directa de esa traición. En un encuentro con Tensa Morales, Elena se sintió acorralada por la magnitud del descubrimiento. Las pruebas, las confesiones de la empleada, parecían una carga demasiado pesada para soportar. El dolor de la traición se sumaba al de la pérdida de memoria, y la sensación de que nunca podría superar eso la invadió. Sus fuerzas parecían desvanecerse y se preguntó si valía la pena continuar, si algún día encontraría paz. Ese fue el punto más bajo, la derrota aparente que amenazaba con ahogar la esperanza que la había impulsado hasta allí. El dolor de la traición y la revelación del cruel plan para borrar sus recuerdos fueron un golpe avasallador para Elena. Sin embargo, en su punto más bajo, cuando la esperanza parecía desvanecerse, algo dentro de ella se reavivó. No era la Elena de 7 años, ingenua y vulnerable, sino la mujer de 37, forjada en años de una ausencia incomprendida y ahora consciente de la malevolencia que la rodeaba. El recuerdo de sus padres, de Sofía y Ricardo, que a pesar de todo, habían luchado por ella durante 3 décadas, le dio una nueva fuerza. No podía rendirse ahora, no cuando la verdad estaba tan cerca. Su intuición, que la había guiado incluso sin recuerdos, comenzó a susurrar de nuevo, señalando un detalle crucial que había escapado a su conciencia, un escondite secreto. Se acordó del medallón de Delfín, aquel objeto que el detective Morales había traído. El flash que provocó, con el brillo fuerte y el sonido ahogado, no era solo sobre el secuestro. Había algo más, una imagen de un objeto pequeño siendo escondido en un lugar inusual. Elena compartió esa memoria fragmentada con Morales, quien la escuchó con atención redoblada. ¿Un escondite en la casona?, reflexionó. La empleada había descrito la habitación donde Elena había sido retenida y Morales percibió la posibilidad de que Elena, de niña, en un acto de desesperación, pudiera haber guardado algo allí, una pequeña pieza que confirmaría todo. Con el apoyo inquebrantable del detective y la determinación renovada, Elena decidió que era hora de enfrentar a la tía Ana y a su marido. Morales, usando sus contactos y la información recopilada, consiguió una orden de allanamiento para la casona basándose en las nuevas pruebas. El escenario para el clímax estaba montado. No sería solo una búsqueda de justicia, sino una batalla por la memoria y la identidad de Elena. La Ciudad de México, con sus secretos antiguos, estaba a punto de presenciar el desenlace de un misterio que la había asolado durante 30 años. El enfrentamiento ocurrió en la propia casona, una construcción imponente y sombría que parecía respirar los secretos que guardaba. Elena, acompañada de Morales y un pequeño equipo policial, entró al lugar
que la había aprisionado durante meses de su infancia. Cada paso resonaba y la sensación de familiaridad, ahora mezclada con repulsión, era abrumadora. La tía Ana y su marido fueron encontrados en la sala de estar, sus rostros contorsionados en una mezcla de sorpresa y rabia contenida al ver a Elena, la niña que creyeron haber borrado para siempre de sus vidas y de la historia. El clímax fue una batalla de inteligencia y memoria. Elena, con la voz entrecortada, pero firme, confrontó a Ana y a su marido, describiendo los flashes de memoria, el rostro del empleado, los detalles que la funcionaria había revelado. La tía Ana, inicialmente evasiva, intentó negarlo, pero la presencia de Elena y la certeza en sus ojos la desestabilizaron. La gran prueba llegó cuando Elena, guiada por la intuición y el fragmento de memoria, se dirigió a la habitación donde había sido retenida. Se arrodilló y bajo un tablón suelto cerca de la chimenea encontró una pequeña caja de madera. Dentro de la caja había no solo un dibujo, sino también una carta escrita por la propia Elena, de niña, con su caligrafía imperfecta, fechada unos días antes de ser abandonada. La carta, dirigida a sus padres, hablaba de lo que había visto, los negocios ilícitos del marido de 1900, Ana, las reuniones secretas, los documentos que ella en su inocencia había descrito. La carta era la prueba irrefutable, el eslabón perdido que conectaba su desaparición con la necesidad de silenciarla. La verdad, escrita por sus propias manos, finalmente salió a la luz, rasgando el velo de la amnesia y de la conspiración. El marido de la tía Ana, un hombre poderoso y respetado, vio su fachada de respetabilidad desmantelada ante la evidencia incuestionable. Él y Ana fueron puestos bajo custodia, y el caso de Elena Montoya, la desaparición que se volvió leyenda, finalmente encontró su resolución. La justicia, aunque tardía, se estaba haciendo. Para Elena fue una mezcla de alivio y tristeza. La verdad era dura, pero liberadora. La tía Ana nunca más sería un misterio, sino una figura que representaba la oscuridad que la había rodeado. La familia de Elena, ahora consciente de toda la verdad, inició el doloroso proceso de sanación. Sofía y Ricardo, a pesar del shock y la rabia hacia Ana, encontraron consuelo en tener a Elena de vuelta y en saber lo que realmente había sucedido. Se abrazaron, lágrimas de dolor y alivio mezclándose. El vacío dejado por la desaparición de Elena comenzó a llenarse, no por recuerdos perdidos, sino por la construcción de un nuevo presente y un futuro juntos. La casa de los Montoya, antes un museo de tristeza, comenzó a respirar nuevos aires. Elena, aunque llevaba las cicatrices profundas de su jornada, encontró un nuevo propósito. Amnesia seguía siendo una batalla diaria, pero ya no estaba sola. Se dedicó a ayudar a otras familias que pasaban por el mismo dolor de la desaparición, convirtiéndose en una voz para aquellos que fueron silenciados. La foto final la muestra con Sofía y Ricardo, en el parque de Coyoacán, donde todo comenzó. Plantaron un árbol joven, un símbolo de esperanza y renacimiento. Elena, con una sonrisa gentil, miraba hacia el futuro, con la certeza de que, a pesar de todo, el amor y la verdad siempre encontrarían un camino. Aquel día, en 1992, había transformado la vida de Elena y su familia para siempre, pero el regreso, 30 años después, reescribió el final. La historia de Elena Montoya no era solo sobre una desaparición, sino sobre la resiliencia de la memoria, la búsqueda implacable de la verdad y el poder inquebrantable de los lazos familiares. Se convirtió en un faro, una prueba de que, incluso en las mayores oscuridades, la luz de la esperanza y la justicia puede prevalecer, restaurando la paz a corazones que por mucho tiempo vivieron en la angustia de la ausencia. Ahora que has acompañado esta jornada marcada por el misterio y la esperanza, recuerda,
El amor nunca desaparece. Permanece incluso en el silencio, incluso en la espera. ¿Alguna vez has vivido algo similar o conoces a alguien que haya pasado por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a construir este espacio de memoria y empatía juntos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia se cuenta con respeto y emoción, como debe ser. Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición. Una historia que, al igual que esta, te conmoverá profundamente. Fue un honor compartir esta historia contigo. Que nunca falte sensibilidad para escuchar y coraje para recordar. Hasta el próximo video, mi gente.